Os saludamos en esta mañana de lunes 3 de marzo 2025. Son las 9:20, 8:20 en las Islas Canarias. Arrancamos la primera semana del mes de marzo. Un saludo para toda la audiencia. Buenos días. Estáis en la programación de Radio Solidaria. Estáis en el Magazine de Amigos hasta las 2 del mediodía. Un magazine de amigos para toda la familia. Empezando a esta hora de la mañana, terminando a las 2. 5 horas en directo. Acompáñanos. Fresca mañana de lunes. En unas horitas, Mario Picazo nos ofrece la previsión del tiempo para este inicio de semana. Una dana recorre España para dejar más lluvia y nieve. Estas precipitaciones asociadas a la dana serán más intensas y tormentosas en zonas del sur y en el este, al igual que en las Islas Canarias. Este es el titular que Mario Picazo ofrece en la página web eltiempo.es. Toca sacar el abrigo, paraguas. El invierno continúa con nosotros. Oficialmente se terminaría el 22 de marzo. Parece ser que se quiere quedar un poquito más. Precaución también en carreteras. No te olvides de las cadenas, importante. Hay previsión de nieve, sobre todo en Castilla-León y en zonas del interior. Te acompaña un servidor, José Mederos, ya listo y preparado. Queremos que tú nos acompañes y que participes. Manda tus saludos, si quieres escuchar un tema musical, si quieres felicitar a un oyente por su cumpleaños. Este es tu programa, amigos. Primer invitado de la mañana, John MacArthur. De lunes a viernes presenta Gracia a vosotros. Los requisitos para ser un diácono en ninguna manera son inferiores a los requisitos de ser un anciano. Básicamente son los mismos. Ambos ven la vida personal de un hombre, su virtud, vida en el hogar y compromiso con el servicio del Señor en la iglesia. Sea usted bienvenido a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Dios es un Dios de orden. Esto no solo lo podemos apreciar en su diseño perfecto para el matrimonio, sino también en el modelo claro de liderazgo de la Iglesia, integrado por ancianos y diáconos. Pero ¿cuál es el origen del ministerio de los diáconos y cuáles fueron sus responsabilidades al inicio de la Iglesia? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del carácter necesario para llevar a cabo la responsabilidad de un diácono en la serie Liderazgo de la Iglesia, un estudio de ancianos y diáconos en Gracia a vosotros. Los diáconos son los modelos de virtud espiritual. Están en ese sentido al lado de los ancianos, no son menos que ellos. Usted no tiene ancianos aquí, los diáconos aquí espiritualmente. Los ancianos tienen la autoridad porque ellos llevan el poder de la palabra de Dios en su énfasis de enseñanza. Pero los diáconos, desde el punto de vista de ejemplo espiritual, son iguales. De hecho, no hay diferencia entre los requisitos espirituales de los dos. Entonces, estos también deben ser hombres piadosos. Pero hombres cuya fortaleza no está en el área de enseñanza, esa es la diferencia. Ahí es donde un pastor y un anciano y un obispo son diferenciados. Su responsabilidad primordial está en gobernar la iglesia mediante la autoridad de el entendimiento y proclamación de la palabra de Dios. Pero al lado de él vienen aquellos que implementan lo que él enseña, que implementan el ministerio y cuyas vidas no son menos piadosas que la suya. Y la razón es llevar a la congregación entera ese nivel. No colocar a esas personas de manera independiente y decir, bueno, ellos son los anormales, los piadosos, ninguno de nosotros jamás se esperaría que viviera como ellos. Lo opuesto es el caso. El mensaje de lo que un diácono debe ser es un mensaje de lo que usted y yo debemos ser, porque ellos están ahí para modelar eso para nosotros. Entonces, la primera vez que realmente usted llega a confrontar la idea de
La función de diácono como tal está en 1 Timoteo 3. Filipenses 1:1 dice que esta carta está escrita a aquellos que están en Filipos, incluyendo a los sobrevedores y diáconos. Bien podría ser que esos eran diáconos oficiales, no podemos ser dogmáticos. Simplemente podría ser que son los líderes y los seguidores en un sentido general, pero cuando usted llega a 1 Timoteo 3, definitivamente es específico. Ahora, permítame decir algo que es un punto muy importante para entender esto. Yo no creo que hasta que usted llegue a 1 Timoteo 3 usted encuentre algo específico acerca de los diáconos en absoluto. De hecho, no creo que hay ningún diácono nombrado como tal en las Escrituras. Algunas personas han querido decir que Pablo fue un diácono. De hecho, Pablo no fue un diácono. La mejor explicación de eso vendría de Romanos capítulo 11. Y podría darle muchas escrituras que enfatizan su apostolado, pero creo que esta es tan buena como cualquier otra. Romanos 11:13, él dice, os habla a vosotros, gentiles, y después nos dice quién es él. Como yo soy el apóstol de los gentiles. Ahora, si usted quiere saber quién es él, entonces pregúntele y él le va a decir, él no es un diácono, él es el apóstol de los gentiles. Ahora observe esto, yo exalto mi oficio, o mi posición. Interesante, la palabra ahí, oficio, ahí es diaconía. Magnifico mi ministerio, magnifico mi servicio. Sí, él es un diácono en el sentido general, no específico, en el que todos nosotros, sea cual sea nuestro ministerio, es un servicio a Dios. Pero su responsabilidad es la de un apóstol. Entonces, él únicamente es un diácono no específico y específicamente un apóstol. Él presenta eso de manera muy, muy clara. Él habla de su ministerio, su servicio muchas veces, y usa la palabra diaconía, pero siempre es claro en decir que su responsabilidad es la función de un apóstol. Entonces, Pablo no fue un diácono. De hecho, en 2 Corintios 10, 11 y 12, de manera clara presenta el hecho de que él ahí está defendiendo su apostolado. Ahora, algunas personas también creen que Timoteo fue un diácono. En 1 Timoteo, en donde está usted, puede ver el versículo 6 del capítulo 4. 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen diácono. Entonces algunos han dicho, como puedes ver, Timoteo fue un diácono. Él inclusive fue un diácono bueno, lo cual inclusive es mucho mejor que simplemente ser un diácono simple. Él fue un diácono bueno, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que él había alcanzado. Pero el punto aquí de nuevo es que sabemos que Timoteo no fue un diácono en el sentido tradicional, obviamente. De hecho, en 2 Timoteo 4:5, Pablo le dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio o tu diaconía. En otras palabras, su diaconía generalmente fue la función de un evangelista. Su función fue la de un evangelista. Su función fue la de un proclamador, un predicador en muchas maneras distintas de la función de un diácono. Algunos creen que Tíquico, en Efesios 6:21, quien es llamado un diáconos fiel, debió haber sido un diácono, pero no es el caso. En Efesios, la palabra diáconos es usada 3 veces y nunca de una manera técnica, siempre de servicio general. Algunos creen que Epafras, Colosenses 1:7, llamado diáconos fiel, fue un diácono formal. Es muy poco probable que lo fue. No tenemos razón alguna para asumir eso. Entonces, no tenemos ningún punto específico acerca de la función de un diácono hasta que llegamos a 1 Timoteo. Ahora alguien de manera inmediata va a decir, ¿qué hay acerca de Hechos 6? Entonces vayamos a Hechos 6. Este es un relato fascinante. Y la mayoría de la gente que han promovido el diaconado en la iglesia han pensado que Hechos 6 es donde nació y lo que usted tiene en Hechos 6 son los primeros diáconos. Pero hay varias cosas que señalar. Una cosa que quiero que recuerde aquí es esto. En Hechos 6, los 7 hombres escogidos por la iglesia para el trabajo aquí nunca son llamados diáconos. Nunca son llamados diáconos. Comencemos en el versículo 1. En aquellos días, los días de la primera iglesia, y francamente, de hecho, fue el tiempo de la Pascua, el número de los discípulos había llegado a ser más de 20,000. Muchos habían creído. Muchos de ellos son peregrinos, han venido a la ciudad, han creído en Cristo, la iglesia ha nacido, se han quedado. Entonces hay muchos extranjeros que están ahí, judíos helenistas, judíos griegos. Habían 2 tipos de judíos, judíos palestinos y judíos no palestinos. Estaban esos judíos que vivían en la tierra de Palestina y aquellos que vivieron en el mundo griego. Pero en la Pascua los peregrinos vinieron, entonces usted tenía tanto a los judíos palestinos como a los helenos, como son llamados a partir del término griego que significa griegos. Entonces todos están juntos aquí. Entonces lo que pasó ahí, conforme todos estaban ahí, este grupo inmenso de cristianos ahora en esta iglesia que se está multiplicando, hay una murmuración y ese es un problema, ya está en la boca de la gente.
Es confortante saber que inclusive lo hicieron en la primera iglesia. Entonces hubo una murmuración. Y la queja básicamente vino de los griegos o de los helenos, los judíos no palestinos, en contra de los judíos palestinos, porque sus viudas estaban siendo descuidadas en la administración diaria. Ahora estaban tratando de servir a todas estas viudas que estaban ahí. Pudieron haber habido varios cientos de viudas que habían venido de afuera y otras que eran de Palestina, y las viudas estaban bajo el cuidado de la iglesia. La iglesia, por cierto, había heredado eso de los judíos. Los judíos habían tenido un compromiso muy, muy fuerte con el cuidado de los pobres y los necesitados. Habían recibido eso claro de la instrucción de Dios en el Antiguo Testamento, y de hecho ellos tenían un medio muy, muy sofisticado para hacer esto. Habían desarrollado un pequeño patrón. Todos los viernes, en toda comunidad judía, algunos hombres iban al lugar de comercio y por las casas y recolectaban dinero de todo el mundo para darlo a los pobres y a los necesitados. Recibían todos los donativos que podían recibir. Después esto era distribuido a aquellos que estaban en necesidad por parte de comités que no tenían menos de 2 personas por razones obvias. No querían que nadie se robara el dinero. Y cuando iban con los pobres de la comunidad, solo les daban lo suficiente para 14 comidas. Eso es 2 comidas al día para 7 días. Y si ya tenían la comida de una semana en la casa, no podían recibir nada. Esta distribución era llamada la cupa, lo cual significa la canasta. Ellos lo diseminaban a partir típicamente de una canasta. Además de esto, recolectaban diariamente el alimento de casa en casa para aquellos que estaban en una situación de emergencia y necesitaban alimento para ese día. Y esto era llamado el tamui o la charola. E iban por todos lados ofreciendo esto a la gente en necesidad. Bueno, la iglesia que salió del judaísmo continuó con esto. Los judíos ni siquiera enfatizaron que una persona le diera a otra necesidad. Enfatizaron dárselo a la sinagoga, que la sinagoga lo disemine para que la responsabilidad esté en manos de hombres sabios que estaban haciéndolo apropiadamente. Entonces aquí tienen esta responsabilidad. Y hay un argumento aquí que tienen en la iglesia, porque las viudas de los judíos griegos no creen que están recibiendo su proporción justa en la provisión del alimento que está siendo distribuido. La iglesia, obviamente, recibió este ministerio maravilloso de sus raíces judías. ¿Cómo lo van a resolver? Versículo 2. Los 12 llamaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo, apropiado, correcto que dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. Ahora, aquí hay una línea de distinción. Algunas personas en la iglesia necesitan estar en la palabra de Dios y otras personas necesitan estar a cargo de los negocios, lo administrativo. Esa línea de distinción permanece cuando usted llega a las epístolas pastorales. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que encontrar a alguien que haga lo demás. No era la prioridad de los apóstoles dejar la palabra y servir el alimento. Tienen a miles de personas. Recuerde esto, todos son nuevos convertidos. Todos vienen de todo el mundo. Y estos 12 hombres están tratando de discipular a todos antes de que se vayan. Tenían una tarea tremenda en sus manos y realmente no querían apartarse de esto al tratar de resolver cómo traer equidad al asunto de la distribución del alimento. Entonces querían que alguien más hiciera eso. Versículo 3. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres que sean honestos. Obviamente van a tener mucho dinero en sus manos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué necesitan al Espíritu y la sabiduría? Porque van a tener que discernir en dónde está la necesidad real. Y vamos a designarlos sobre esta tarea. Observen que iban a designarlos para una tarea específica. No hay posición aquí. No hay una función continua aquí. Vamos a designar a estos hombres para que puedan encargarse de esta tarea. Y quiero decirle una tarea. Y nosotros, versículo 4, perseveraremos en la oración y en el ministerio, en la diaconía de la palabra. El único uso del término diaconía aquí se presenta en referencia a los apóstoles. El único uso del término diaconía aquí es en referencia a los apóstoles. Y después de regreso en el versículo 1, en referencia a la diaconía diaria de servir a las viudas. En ningún lugar llama a estos hombres diáconos. Los apóstoles estaban llevando a cabo su diaconía, su servicio, y la gente que estaba distribuyendo la comida también estaba llevando a cabo su servicio. Pero estos no son llamados diáconos específicamente. Es interesante señalar que en la primera iglesia en Roma, no debería decir la primera iglesia, la iglesia apostólica de Roma solo permitió 7 diáconos. Siguieron con esto y lo hicieron el estándar, la norma. Y tuvieron a 7 diáconos en la iglesia en Roma con el propósito de distribuir bienes a los pobres. Pero no creo que
El Espíritu de Dios tuvo la intención de establecer con esto algún tipo de orden continuo. No creo que estos 7 hombres escogidos fueron diáconos. Observa el versículo 5. Este dicho agradó a toda la multitud y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese fue el requisito. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces escogieron a 7 hombres y los colocaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, impusieron sus manos y los ordenaron para el ministerio. ¿Qué ministerio? Este servicio, esta tarea, esta función administrativa de encargarse de las viudas y de su alimento. Ahora, con eso en mente, quiero que entienda el pensamiento. No es un asunto importante, pero simplemente para que lo tenga en su mente. La razón por la que no creo que estos son diáconos es, número 1, el término es general y simplemente está hablando en general de servicio aquí. La única referencia a la diaconía en sí conectada con ciertos individuos está en el versículo 4, y la diaconía ahí está conectada con los apóstoles. El Nuevo Testamento, escuche esto, jamás vuelve a referirse a esos 7 como diaconado, como un grupo de diáconos. De hecho, el libro de los Hechos ni siquiera menciona la palabra diácono. Nunca vuelven a aparecer. Si este fuera algún tipo de orden nuevo de diáconos, deberían haber sido mencionados una y otra vez, particularmente en el capítulo 11, cuando hubo un hambre y cuando querían que el alimento fuera cuidado. Para el hambre dice que se lo dieron a los ancianos, Hechos 11:29, no a los diáconos, porque no habían diáconos. Dice usted, bueno, si no hay diáconos, ¿qué son? Simplemente son hombres escogidos para una tarea específica, honestos para que pudieran manejar el dinero, llenos del espíritu y sabiduría, para que pudieran discernir en dónde estaban las necesidades. Fueron 7 hombres escogidos para una crisis de una ocasión, no necesariamente establecidos en una posición de tiempo completo. Si fueron instituidos como diáconos aquí, usted con toda seguridad podría esperar que hubieran aparecido más tarde en el libro de los Hechos en algún lugar, y probablemente, como dije en Hechos 11, al tratar con el hambre. Algo más que es interesante es que todos estos 7 tienen nombres griegos. Si hubieran sido un grupo continuo de diáconos para la iglesia en Jerusalén, habría sido algo raro que todos hubieran sido judíos griegos. Pero si fueron escogidos para una tarea específica de aliviar a las viudas judías griegas, entonces tiene sentido que habrían escogido a griegos para que hicieran eso. Eso los habría acercado hacia la equidad. Entonces, la tarea especial, pero mantenga esto en mente, hay un sentido preliminar aquí en el que vamos a ver lo que los diáconos serán, porque usted tiene apóstoles aquí, cuya tarea es la palabra y la oración, y los diáconos que se encargan de la implementación de ciertas tareas. Y ese tipo de estructura se ve en la iglesia. Los ancianos de 1 Timoteo enfatizan la palabra y la supervisión, y los diáconos enfatizan la implementación y aplicación. Entonces, ese tipo de relación continúa existiendo. La comparación entonces de estas cosas nos muestra que los diáconos tuvieron lo que podríamos decir un precedente histórico en Hechos 6, pero no fueron los diáconos específicos en sí. De hecho, en muchas maneras eran más como ancianos. Permítame mostrarle por qué. Observe el versículo 6. Oraron, les impusieron las manos, y ahora el versículo 7. Y la palabra de Dios se incrementó. Ahora, ¿por qué se incrementó? Bueno, en primer lugar, creo que se incrementó porque los apóstoles tenían la libertad de no servir las mesas para hacerlo incrementarse, ¿verdad? Los apóstoles tuvieron la libertad de hacer lo que pensaron que debían hacer, y eso fue pasar su tiempo en la palabra y la oración. El número de los discípulos se multiplicó en Jerusalén mucho, y gran número de los sacerdotes fueron obedientes a la fe. Pero otra razón por la que se multiplicó no solo fue el trabajo de los apóstoles, sino que observe esto. Y Esteban, quien bien pudo haber sido el representante de los otros 6, lleno de fe y de poder, hizo grandes maravillas y milagros entre el pueblo. Ahora, ¿podría ser que los otros 6 hicieron lo mismo? ¿Podría ser que estos eran todo menos diáconos en el sentido tradicional? Estos eran evangelistas capacitados por el Espíritu Santo que salieron a esa ciudad haciendo señales y milagros y obras poderosas, enseñando y predicando, evangelizando, llenos de fe, llenos del Espíritu, llenos de poder, llevando a cabo maravillas. Ahora sabemos que por lo menos otro de ellos fue un predicador poderoso que hacía milagros, y fue Felipe. ¿Por qué les he mencionado como tal? Cuando usted llega al capítulo 8, 2 de los 7 sabemos que fueron predicadores poderosos. Bien podría ser que los otros 5 estuvieron involucrados en un ministerio también. Entonces, serían más como apóstoles, más como evangelistas de lo que entendemos como la función de diácono, como la entendemos en las epístolas pastorales. Entonces, habiendo tocado todo eso, regresemos a 1 de Timoteo, capítulo 3, y veamos brevemente
ese capítulo en nuestros pensamientos. Cuando usted llega a 1 Timoteo 3, estamos alrededor del año 64 después de Cristo en la iglesia. La iglesia ya ha existido por un tiempo. Cristo fue crucificado poco después del año 30 después de Cristo. La iglesia ha existido por 30 años, ha crecido, se ha desarrollado. Pablo ha tenido un ministerio eficaz, otros han ministrado, y la iglesia en Éfeso, a la que Pablo está escribiendo esta carta realmente a ellos a través de Timoteo. Timoteo está ahí tratando de corregir las cosas en la iglesia, pero la iglesia en Éfeso ha crecido, se ha desarrollado. Su liderazgo fue preparado por Pablo durante 3 años, según Hechos 20. Es una iglesia bien desarrollada. Se ha vuelto algo muy claro que la iglesia necesitaba no solo maestros de la palabra, que fueran los supervisores y ancianos, líderes de la iglesia, aquellos con la autoridad, sino también necesitaban a gente que lo implementara, y administradores y trabajadores que desarrollar eso. Y entonces ya para ese entonces hay un número creciente de personas que se han elevado a personas, a lugares, y entonces ya para este momento ha habido un gran número de personas que se ha elevado a lugares de servicio oficial, y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es, mira, no puedes dejar que cualquier persona haga eso. Hay un nivel de servicio en el que todos estamos involucrados. Hay un nivel de servicio para aquellos que tienen dones espirituales, pero hay un nivel de servicio en representación de la iglesia que conlleva la autoridad de los ancianos y la autoridad de los pastores, para lo cual hay gente que debe estar calificada de manera apropiada. Y entonces aquí, y realmente es oscuro el saber cuándo es que la transición en sí se llevó a cabo en la historia, no sabemos. Pero ya para cuando usted llega a 1 Timoteo, se ha desarrollado el reconocimiento que una iglesia debe tener a un grupo de servidores que son reconocidos como modelos de virtud espiritual en la función de un siervo. Y de nuevo regreso a lo que dije al principio, que el propósito de los siervos en este nivel es de ser ejemplos. Ellos establecen el estándar espiritual de lo que el servicio debe ser para el resto de nosotros que debemos seguir. Y de nuevo, no hay nada dicho aquí acerca de deberes específicos. No se da ningún deber para un diácono aquí. No dice nada. De lo único de lo que habla son características. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que los diáconos hacían? Bueno, hacían lo que los pastores los dirigían a hacer. Es una tarea bastante simple, digo. Si me pregunta cómo defino mi tarea, la podría resumir, creo yo, de manera muy simple. Gana, enseña, prepara, envía. Gana, enseña, prepara, envía. Usted simplemente continúa en un ciclo con la gente en todo momento. Nadie necesita trabajar muy duro en entender lo que debemos hacer. Enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Para ganar a gente a Cristo. ¿Por qué? Para que puedan crecer en la fe. ¿Por qué? Para que puedan ser preparados para hacer lo mismo. Y los enviamos para hacerlo. Muy simple. Simplemente es ese ciclo constante. Conocemos la tarea muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hacen los diáconos? Bueno, los diáconos le ayudan a usted a implementar la tarea. Esa es la función de servir. De servir. Entonces la Biblia realmente no especifica la tarea porque la tarea es simple. Si vamos a evangelizar al mundo y los ancianos y los pastores van a dar algo de dirección para saber cómo se va a hacer eso, los diáconos lo implementan. La distinción es que su énfasis primordial no está en la enseñanza. Ahora permítame decir esto. Eso no significa que no pueden enseñar o no enseñan. Lo opuesto es el caso. Pueden enseñar y quizás deben enseñar. Ciertamente deben ser fuertes en la doctrina sana. Y si están en algún tipo de servicio espiritual, ese servicio debe estar controlado dentro de los parámetros de su entendimiento de la doctrina sana. Y su interacción con la gente debe estar controlada por su entendimiento de la doctrina sana. Deben ser como esos hombres fueron en Hechos 6, llenos de fe, llenos del Espíritu, llenos de poder. Deben ser personas honestas. Deben tener la integridad de la vida y todo eso. Decir que no son los maestros primordiales de la iglesia no significa que son ignorantes teológicamente. El versículo 9 dice que se aferran al misterio de la fe. No solo se aferran bien, sino que lo mantienen en una conciencia limpia, lo cual significa que no solo conocen la verdad, sino que viven la verdad. El asunto aquí es que esta es la virtud de la vida de la persona. Ahora, permítame resumir lo que hemos dicho. Toda persona en la iglesia sirve. Algunas personas sirven con dones muy específicos y algunas personas sirven en una función, en una posición. Eso puede ser hombres o, como el versículo 11 indica también, pueden ser mujeres. En Grace Church tenemos a cientos de diáconos y diaconisas. No sé exactamente cuántos, pero yo supondría que son entre 400 y 500, quizás. Creo que sí, diáconos y diaconisas. Y cada año tenemos una lista de ellos y creemos que están calificados para servir en esas áreas. No son las únicas personas en Grace Church que sirven. Si fuera así,
no podrían cumplir con sus metas. En muchos casos están tratando de estar en una red de responsabilidad de servicio a través de toda la congregación, que ha sido establecida por los ancianos bajo la dirección del Espíritu. Pero todo mundo sirve. Todo mundo sirve. Estas personas se vuelven los modelos. Y como dije, usted no lo ve y dice, bueno, aquí hay un hombre con una vida de cabeza. Más vale que no lo hagamos un anciano, hagámoslo un diácono. Ese no es el caso. La gente, desde el punto de vista espiritual, están al mismo nivel. Los requisitos son los mismos. Es que cumplen la función que es diseñada por y guiada por los ancianos, los sobrevedores en la iglesia. Es una manera hermosa que Dios ha diseñado para su liderazgo. Y quiero apresurarme a decir que creo con todo mi corazón que los diáconos tienen que ser mujeres considerados como los líderes en la iglesia. Son líderes. Guían por ejemplo, guían por función. Ellos son los líderes en la iglesia. Toda iglesia no solo necesita liderazgo pastoral, sino al liderazgo de siervos. No podríamos hacer nada si no fuera por estos diáconos maravillosos, hombres y mujeres, que implementan la administración y la aplicación. Yo creo, por ejemplo, que usted puede tener un grupo de ancianos que pasan su vida entera estudiando la palabra de Dios, y debajo de ellos todos los administradores de la iglesia pueden ser diáconos. Es nuestra costumbre y política como iglesia que cualquier persona que sirve en el personal de la iglesia en cualquier responsabilidad esté calificado por estos estándares como diácono o diaconisa. Usamos el término diaconisa, aunque no hay un término griego para eso. Cualquier persona que sea empleado de Grace Church en cualquier función de ministerio, en donde sirven bajo la dirección de los ancianos, debe calificar como diácono o diaconisa, porque ese es el grupo de personas que establecen el estándar para el servicio espiritual. Es un estándar serio. Y el único punto en el texto aquí no es su función, no son sus deberes, es su virtud. Como siempre, usted puede reducirlo a esto. Como siempre, todo en la iglesia es ejemplo. Ejemplos piadosos para que el resto los sigan. Inclinémonos juntos en oración. Gracias, Señor, por llamarnos a tu servicio. Pensamos en las palabras de Pablo, quien dijo que él era un blasfemo e injuriador, pero tú mostraste gracia y misericordia y lo colocaste en la diaconía, lo colocaste en tu servicio. Oh, qué gozo es estar en tu servicio. Bendecimos tu nombre por un privilegio tan santo. Padre, ayúdanos a todos, a cada uno de nosotros, a conocer la rendición, la responsabilidad que todos tenemos de servirte. Señor, bendice a aquellos que específicamente tienen el don de servicio, el don de ayuda. Y Señor Dios, bendice a aquellos que son diáconos, diaconisas, que son los ejemplos para la iglesia entera de lo que un siervo espiritual debe ser. Ayúdanos, Señor, a no estar contentos con decir, bueno, simplemente yo estoy aquí en la orilla, no se demanda mucho de mí, sino, Señor Dios, ayúdanos a seguir el patrón que ponen el ejemplo, para que la iglesia pueda ser todo lo que tú quieres que sea, lo cual es ser como Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. John MacArthur nos ha enseñado que los diáconos deben ser personas reconocidas por su carácter piadoso como ejemplo para la congregación. Así, liderazgo de la iglesia, un estudio de ancianos y diáconos, aquí en Gracia a Vosotros. Y estimado oyente, quiero recomendarle el libro Pablo y Liderazgo, en donde el pastor John MacArthur explica de manera clara los principios de liderazgo bíblico, y lo hace por medio de sermones expositivos. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Liderazgo de la Iglesia, un estudio de ancianos y diáconos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio.
Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: europa@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. En unos minutos iniciamos la segunda hora de este Magazine de Amigos. Quedan 9 minutos para las 10, 9 minutos para las 9 en las Islas Canarias. Bienvenidos al primer lunes del mes de marzo, lunes 3, 2025. Mes de marzo que estará con nosotros hasta el 31. Eso será un lunes. 5 lunes que tenemos por delante. Os damos la bienvenida al Magazine de Amigos, deseando que hayáis pasado fin de semana. Un fin de semana muy frío en toda la península. Siendo sinceros, para mí el invierno ha empezado el pasado viernes. Creo que el frío que hemos tenido estos días no ha sido el frío de diciembre, de enero y de incluso febrero. Toca abrigarse y mucho. Guantes, bufanda, gorrito, esa chaquetita, ese jersey, póntelo, te va a venir muy bien. Saludamos también a Jessica, que se une a la programación en este inicio de semana. Saludos, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, José, acabas de decir que el frío que ha estado haciendo estos días es como... No, de estos días no, ayer. ¿Qué pasó ayer? O sea, te lo digo que yo estaba flipando. Un frío, sobre todo yo que donde vamos a la iglesia donde asistimos es cerca de la sierra, hacía un frío que ni los pingüinos. Y yo, oye, yo estoy en mi ambiente, ¿vale? Pero tenía toda la gente de la iglesia en la alabanza acompañándome con castañuelas, todos con los dientes, del frío que hacía ayer, que no había manera de calentar ni la iglesia. Oye, de repente esto, no me extraña que los almendros se hayan vuelto locos. Tocará abrigarse mucho para no caer enfermos, ¿eh? Este frío es el que deja a uno tocado. No hundido, esperemos que no, pero te deja tocado. Protege tu garganta. Y los conductores, no os excedáis con la velocidad, hombre. Últimamente hay muchos accidentes de tráfico. Vas por las carreteras, ambulancias, accidentes, retenciones, y la mayoría es por exceso de velocidad. Cuidado, hombre. Que no se va a ir tu casa, que no se va tu puesto de trabajo. Si quieres llegar antes a tu casa, pues oye, no te excedas con la velocidad, sal un poquito antes también y extrema la velocidad. Yo siempre lo digo, siempre que voy con personas en el vehículo, cuidado porque tú puedes tener precaución en carreteras, pero los demás, ese es el tema. Sí, yo respeto las señales, yo respeto la velocidad, sí, tú sí, pero los demás... Cuidado también con las distracciones, nada de móvil. ¿Has visto alguna vez, Jessica, cuando adelantas un coche al conductor, que dices, oye, ¿por qué va lento este conductor? Oye, ¿qué está haciendo? Y luego le adelantas, miras por la ventanilla y ves que está hablando por el móvil.
Como 200.001 veces. Hay que extremar de verdad la precaución con el tema del coche y no volverse tan locos. La gente se vuelve loca en el coche, José. Enseguida, mira, hace como una semana nos cruzamos con un tipo que, escucha, de mal humor. Nos cruzamos, además él iba tan rápido que se saltó un ceda y claro, nosotros nos quedamos mirando y encima se nos pone a pitarnos y yo le estaba mirando y digo, no puede ser cierto. Histérico, José, y digo, pues si se ha saltado el ceda. O sea, iba y luego adelantó un coche que iba delante nuestro y gritándole al del coche de al lado. Digo, no se puede ir conduciendo de tan mal humor. De verdad, que causas un accidente y creas problemas a los demás. Yo es que hay cosas que no entiendo. Nosotros donde vivimos siempre hay una mujer que en su coche familiar, no voy a decir la marca para que no la busquéis, pero siempre baja las cuestas, pero rapidísimo. Y encima tú estás tirando a lo mejor la bolsa de basura y te pita porque a lo mejor ella quiere dar la curva rápido y Madre siempre mía. que la vemos va a tope, va con prisas, tiene una cara de amargada la pobre, o sea, siendo sincero, nosotros la vemos la cara cuando baja y luego cuando sube, que hemos coincidido varias veces con esta persona, y la ves amargada, algo está pasando en esta mujer para que se exceda con la velocidad, para que te pite cuando estás tirando la basura. Y encima, No se puede. Lo peor es que va con prisas, Jessica. Levántate antes, sal antes, no lo dejes para el último momento porque hay atascos, hay retenciones, hay accidentes. Encima el mal tiempo no acompaña, ten cuidado porque a lo mejor las prisas te pueden causar una tragedia y no queremos eso. Mira, ¿sabes lo que más me choca? Que igual luego cuando la gente está fuera del coche son majísimos, pero dentro del coche de verdad que mutan y se manifiestan totalmente. Hay que tener un cuidado. Incluso yo me he visto, mira que yo no conduzco, ya sabéis que yo no conduzco, pero yendo en el coche y de que alguien se ponga así histérico y tal, y a mí entrarme esa cosa de ponerme, decir, me entran unas ganas de bajar la ventanilla y ponerme a gritar por la ventana y quedarme quieta y decir, madre mía, señor, ¿cómo te transforma estar en el coche y que otra persona, ¿no?, se comporte así? Es como que encima es algo que se pega, como un virus. Enseguida, como estés cerca de alguien, tú tiendes a hacer lo mismo que la otra persona. Hay que tener un cuidado, de verdad. Yo cuando monto en el coche digo, señor, toma el control de las carreteras, de la persona con la que voy que vaya conduciendo, pero también de los demás coches, porque la gente está loquísima. Hablando un poquito del tiempo y del tráfico. Buenos días a ti que nos escuchas. Estás en Radio Solidaria. Estás en el Magazine de Amigos hasta las 2 del mediodía. En unos minutos volvemos. Vas a escuchar un bloque publicitario y vas a escuchar buena música. No te vayas.
Hoy en día es importante estar siempre conectado. Por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82, o contáctanos a info@sefaradisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. Radio Solidaria, la radio que edifica. Danza conmigo, danza conmigo, amada, danza conmigo, danza conmigo, mi amada, danza conmigo, danza conmigo, mi amada, danza conmigo, danza conmigo, danza conmigo, mi amada, danza conmigo, yeah, 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 danza conmigo, danza conmigo, danza conmigo. Danza conmigo, danza conmigo, danza conmigo, mi amada, danza conmigo, danza conmigo, danza conmigo, danza conmigo, oh, danza conmigo. En espíritu y verdad, hoy me quiero entregar. Es tu gloria y tu poder lo que me hace suspirar de amor. Quiero verte sonreír al tocar tu corazón, y deleite está en ti, adorarte es mi placer, Jesús. Viviré, cantaré las grandezas de tu amor. Quiero ver, quiero ver, quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname,
en espíritu y verdad. Hoy me quiero entregar. Es tu gloria y tu poder lo que me hace suspirar de amor. Quiero verte sonreír al tocar tu corazón. Mi deleite está en ti, adorarte es mi placer. De Jesús viviré, cantaré las grandezas de tu amor. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname de tu pasión. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname de tu pasión, de tu pasión. Sí, llénanos. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname de tu pasión. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname de tu pasión. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname de tu pasión. Sí, milagros y señales y prodigios. En este musical que nos ofrece Marco Barrientos en Forbes las 10 y en unos minutos Jessica Juez presenta los consejos saludables. Hola amigos, me alegra saludaros una semana más y quiero compartiros hoy el devocional ¿Cuáles son tus expectativas? Para ello en Hechos 3, del versículo 1 al 10 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena a la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Buscando en Internet me encuentro que el significado de tener expectativas dice que es tener esperanzas de algo que ocurra. Las expectativas nos animan a mirar hacia adelante con entusiasmo, y que las expectativas nos proveen del impulso para conseguir aquello que deseamos. Y la verdad es que todos tenemos expectativas en la vida. Pueden ser expectativas colectivas, como familia, sociedad, o expectativas como individuo, ¿no? Como persona. Pues bien, analicemos por un momento lo que este mendigo cojo y Pedro y Juan, ¿verdad?, hacen en este momento. Fijaos, en el versículo 1 dice que los discípulos, ¿no?, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Los discípulos se dirigían al templo, como cada día, a cumplir sus obligaciones. Y como hacemos nosotros cada día, ¿no?, el cumplir nuestras obligaciones, porque es algo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice que era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta, ¿verdad? El cojo era llevado cada día a la puerta del templo, y yo puedo suponer que, como era cojo de nacimiento, quizá los que le llevaban cada día a la puerta del templo también, pues esto es suposición mía, pero quizás se llevarían alguna, digamos, comisión, porque quizá entonces la expectativa de este hombre cojo era que, bueno, pues que cada día pudiese recaudar unas buenas limosnas, ¿no?, para poder subsistir y con ello poder pagar a aquellos que le llevaban cada día a la puerta, ¿no? Vaya presión que tendría este hombre también, ¿no? Entonces, su mayor expectativa era sacar el dinero con generosas limosnas, y así se daba por satisfecho, ¿no? O quizá, seguramente, porque no conocía nada más que eso en toda su vida. Este hombre esperaba con ansia, ¿no?, que la gente que pasaba por allí pudiesen darle una buena limosna. En el versículo 3 dice que cuando vio a Juan y a Pedro que iban a entrar en el templo, dice que le rogaba que le diese limosna, ¿no? Y es curioso porque supongo, como he dicho antes, que la afluencia de gente entrando y saliendo del templo sería espectacular. Quiero decir que habría una gran cantidad de personas entrando y saliendo. Pero ese día Dios quiso que Pedro y Juan fuesen vistos por el mendigo, y llamara la atención de los discípulos de Cristo. Si recordamos al ciego Bartimeo, como alguna vez hemos compartido, que también mendigaba, y tuvo que, a diferencia del cojo, aunque él también mendigaba, dice que el ciego Bartimeo tuvo que dar codazos a grito pelado para llamar la atención del Señor, ¿no? Y tuvo que enfrentarse incluso a todos los que se oponían a que él llegara, a que lograra llegar hasta el Señor. Pero en el caso de este mendigo, el Señor quiso que ese día pudiese ver entre toda la multitud a Pedro y a Juan. Y podemos darnos cuenta de que
Dios lo tiene todo preparado, que todo está en la mano del Señor y que todo está bajo su control. Gloria a Dios, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que el Señor trata a cada uno de diferente manera, ¿no? Pero todo depende de la necesidad que tiene cada uno, ¿no? Y vemos como en el versículo 4 y 5 dice que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, les dijo, míranos. ¿Y por qué lo primero que les dice es míranos? La verdad es que era muy importante que el mendigo prestara atención, así como es importante, ¿no?, que nosotros prestemos atención cuando Dios se dispone a hacer un milagro en nuestras vidas. El Señor requiere nuestra atención para que esperemos de Él lo que Él vaya a darnos, ¿no?, para que esperemos de Él su voluntad. Y aunque lo que esperamos no sea lo que nos vaya a dar, lo malo es cuando insistimos en lo que queremos sin esperar su voluntad. Parece un trabalenguas, pero la verdad es que a veces esperamos algo de Dios y Dios nos da otra cosa, ¿no?, que siempre va a ser lo mejor, ¿no?, de lo que nosotros esperamos. Este hombre esperaba limosna, y cuando Pedro y Juan les dice míranos, era necesario que él estuviese atento, que prestara atención. Y cuando Dios quiere darnos algo, nos dice mírame, párate y mírame, ¿no? Dice que entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Y la expectativa que él tenía era que Pedro y Juan les diera una gran limosna, ¿no? Una limosna en la que quizá fuese una limosna considerable, no sé. Pensaría en esos pocos minutos que pasó eso, pensaría ahora estos dos hombres que tienen buena cara, que quizás son muy majos, muy amables y me van a dar una buena limosna, ¿no? Y quizá pensaría lo que iba a hacer en ese día con esa gran limosna que le iban a dar, ¿verdad? Es lo único que él esperaba, la Y fijaos que toda su expectativa, todas sus expectativas era el dinero que iba a recibir, ¿no? No alcanzaba a ver más allá. No era como, por ejemplo, el ciego Bartimeo, que sabía que Jesucristo era el único que podía librarle de la ceguera y saciar su sed, ¿no?, su necesidad. Y por ello luchó con todo su ser hasta poder llegar a Cristo, ¿verdad? Hasta poder llegar, como decía el Hijo de David, ten misericordia, ¿verdad? Sin embargo, este mendigo se conformaba, pues eso, con la limosna. Qué pena. Pero ese día venía este mendigo vería la gloria de Dios. En un instante, como dice la palabra de Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y en un instante este hombre vería la gloria de Dios. De esperar una limosna, vio el milagro en su vida. Y luego dice que cuando se levantó, empezó a saltar. Supongo que la alegría sería tal que no podría ni creerlo, ¿no? Y dice que entró al templo con Pedro y con Juan alabando a Dios, ¿no? Y pregúntate en esta mañana, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Te conformas con la limosna, con las limosnas? ¿O esperas ver la gloria de Dios, ¿no?, en tu vida, cada día? A menudo le pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema y le pedimos limosna, pero Él quiere darnos algo más grande, una nueva vida y ayudarnos en todos nuestros problemas, ¿no? Y cuando le pedimos ayuda a Dios, Él puede decirnos: he conseguido aún algo mejor para ti. Pidámosle a Dios lo que Él quiere darnos, ¿no? Pero que no nos sorprenda cuando Él lo que de verdad nos da es lo que Él considera que necesitamos, ¿no? Y por otra parte, así como Pedro y Juan, ¿estás dispuesto
a pararte en medio de tu rutina y poder mostrar el poder y la gloria de Dios a aquellos que lo necesitan? ¿O por el contrario pasas de largo, afanado en tus asuntos y en tus obligaciones diarias, sin mirar la necesidad de los que Dios pone en tu camino? Seamos también como Pedro y como Juan, ¿no? Que aprovechamos el momento en el que Dios quiere usarnos, ¿no? No nos conformemos con las limosnas, sino que busquemos el tesoro más grande, que es Jesucristo. Espero que Dios te bendiga en toda esta semana y quiero darte un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Siento amor de Dios y estoy vivo por Él. Estoy vivo por su amor. Él me perdonó. Él me perdonó. Y ahora escucho su voz. Puedo sonreír. Ahora escucho su voz en mí. Él me perdonó. Él me perdonó. Y murió por mí. Y murió por ti. Y te perdonó. Y me perdonó. Ahora escucho su voz. Puedo sonreír. Ahora escucho su voz en mí. Él me perdonó. Él me perdonó. Y murió por mí. Y murió por ti. Y te perdonó. Y me perdonó. Y te perdonó. Y me perdonó. Queridas amigas y hermanas en Cristo Jesús, tenemos el gozo de invitarte a participar en nuestro encuentro de Esther con el lema Gozosas.
Tendrá lugar, Dios mediante, los días 4, 5 y 6 de abril en el Hotel Montes de Toledo, en Los Llévenes, Toledo. Anhelamos la abundante gracia de Dios para ver sanidad emocional y física, liberación de ataduras y un crecimiento espiritual, además de disfrutar de la hermosa convivencia entre las siervas del Señor. Te rogamos que invites a tus amigas y familiares para que también puedan recibir esta especial bendición. Con mucho entusiasmo esperamos estar con vosotras en este retiro. El coste es de 100 euros más transporte. Para más información puedes consultar en tu iglesia Cuerpo de Cristo más cercana. También puedes llamar al 659-041455, 659-041455, o puedes también recibir información o leer más información sobre este retiro en www.retiroscristianos.com. ¿Aún no tienes la app de Radio Solidaria? Encuéntrala gratuitamente para Apple y Android. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82, o contáctanos a info@sefaradisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. Si tienes problemas de alcohol, no te ahogues. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos 902-444-117. remar.org. Radio Solidaria, la radio que edifica. Es el tiempo de los consejos saludables. Cada lunes Jessica Juez ofrece un nuevo tema, una serie, dependiendo en cuántas partes está dividida esa serie. Hemos presentado en varias ocasiones series completas de 4 o 5 capítulos. Están disponibles en iVoox. Ahí puedes escuchar este espacio que Jessica Juez nos ofrece todos los lunes. ¿Qué consejos saludables, Jessica, vas a presentarnos en esta mañana? Bueno, yo os lo destripé la semana pasada, o medio destripé de lo que íbamos a hablar hoy, pero ya que estamos hablando un poco del dormir, de un poco la calidad del sueño, vamos a ver, José, ¿qué cantidad de sueño realmente necesitamos? ¿Por qué? Porque estamos, sabéis, y no es de broma, que hubo una generación, creo que fue, si no recuerdo mal, en los 90, desde los 90, los 2000 y un poco más hasta y medio, que se le llamaba, vais a flipar, pero la generación del Red Bull. ¿Y por qué? Porque vivimos una vida tan caótica, José, pero tan caótica que a veces no reparamos en que dormir es algo necesario, no solo porque digas estoy cansado, sino porque, como ya hemos hablado en semanas anteriores, lo necesitamos para renovarnos por fuera y por dentro. Y el caso es que hay mucha gente, yo no sé si habéis escuchado alguna vez, yo solo necesito 4 o 5 horas de sueño por la noche y duermo súper bien, o no necesito dormir tanto, con que duerma un poco yo ya enseguida ya me levanto y estoy repuesto. Muchas de las personas, por ejemplo, que dicen eso, necesitan una bebida energética para luego poder tirar al resto del día. Y una de ellas, pues por ejemplo, es el Red Bull, que se hizo tan famoso, no es por dar publicidad a la marca, pero es verdad que es una bebida energética que se hizo muy famosa
Y o se toman un Red Bull o píldoras en el desayuno que suele tener ginseng, etcétera, etcétera. Este tipo de plantas que son buenas, pero son buenas cuando es algo complementario, que tú duermes bien y dices, oye, necesito un pequeño punch, o no, un pequeño empujoncito por la mañana para poder tirar bien el día, pero he descansado lo que tengo que descansar, me voy a tomar pues ginseng, por ejemplo. Pero hay gente que se lo toma como, oye, no he dormido lo suficiente, pero no pasa nada, porque voy a utilizar esto o lo otro y tiro el día. El caso es que cualquiera que piense que le está sacando todo el juego a la vida solamente por unas pocas horas de sueño, dice, si le quito 3 horas de sueño no pasa nada, ¿no? Que sepáis que se engaña a sí mismo. Yo no sé si sois de las personas que pensáis que por 2-3 horas menos de sueño no va a pasar nada, pero que sepáis que sí pasa. Por el contrario, ¿vale? Significa que has aprendido a funcionar a un nivel mucho más bajo con tu capacidad mental y física. Y al final acabas haciendo que sostienes tu vida artificialmente y temporalmente, ¿vale? Por las glándulas suprarrenales y las bebidas con cafeína que le gustan a tu cuerpo. O sea, has mal aprendido en tu día a día que no pasa nada porque en vez de tirar el día, como se suele decir en mi tierra, ¿no? O tirar del carro durante el día con tus fuerzas normales, con las que tu cuerpo debería proporcionarte, pues te has acostumbrado a que no pasa nada. Si el cuerpo no tira porque no he dormido bien, no he descansado lo suficiente, tengo algo suplementario que voy a tirar, que puede pasar una vez en concreto, ¿vale? O sea, a todos nos ha pasado que haya una mala noche por cualquier situación y que al día siguiente necesites de algo energético que te ayude a pasar el día. No pasa nada. El problema viene cuando eso ya se convierte en un hábito diario y tu cuerpo está ya tan acostumbrado y tú estás tan acostumbrado que para ti es lo normal. Es más, hay muchas evidencias científicas que sugieren que un descanso y sueños inadecuados acortan la vida de 8 a 10 años, lo cual significa que tú puedes ganarle al reloj de tu vida, pero que al final el reloj te va a ganar más adelante a ti. O sea, ahora no lo vas a notar porque dices, no pasa nada. Ahora, yo no sé si habéis visto en internet, yo me pongo nerviosísima cuando me salen estos vídeos de vamos a planificar, vamos a hacer más eficiente tu día a día. Levántate a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, duerme de 4 o 5 horas, que es lo que necesitas, y vas a poder aprovechar el día al máximo. Mal, porque ya estás empezando mal el día, porque al final, como estás acortando tus horas de sueño, vas a necesitar algo que te ayude a llegar hasta el final del día sin que te estés durmiendo por los rincones, sin que tu cuerpo vaya a ralentí. Porque ya hemos hablado anteriormente que tu cerebro necesita un descanso adecuado para poder limpiar el desastre del día, ¿vale? En todo nuestro cuerpo, incluso en el mismo. Entonces, si tu cerebro está cansado, si tu cuerpo no se ha renovado correctamente, al final, en vez de ir al 100% de tu capacidad, lo que acabas haciendo es que vas a un 50%. Vas por debajo de lo que podrías ir. Entonces te cuesta más concentrarte, te cuesta más no pensar en ciertas cosas, te dan muchos dolores de cabeza y al final, ¿qué acabas haciendo? Pues tomar de estas bebidas energéticas o estas píldoras revitalizantes para poder tirar. Así que funcionas artificialmente, como cuando alguien no puede respirar y le ponen una máquina, ¿vale?, de respiración, que sin esa máquina de respiración no podría ir al 100%. Pues con esto que sepas que pasa lo mismo. Y tú puedes pensar, bueno, no pasa nada, es que estoy aprovechando la vida, no, pero más adelante lo vas a pagar. El caso es que hay una manera, ¿vale?, de saber que la mayoría de los adultos necesitan de 7 a 9 horas de sueño sin interrupción cada noche. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios y durante muchísimos años se ha revisado cuántas horas de sueño y siempre se decían, no, porque da igual si tienes X años puedes dormir menos, pues como algo puntual. Pero se ha demostrado que el cuerpo necesita de 7 a 9 horas de sueño en un adulto, ¿vale?, para poder recomponerse, para poder limpiar el desastre del día anterior, para poder normalizar nuestras hormonas, que nuestro cerebro, los efectos químicos, ¿vale?, o las señales químicas que envían puedan ser nítidas y podamos funcionar al 100%. Eso en los adultos. Pero para un niño, por ejemplo, un niño de 5 años, vamos a poner un ejemplo, necesita 12 horas
para dormir bien y que su cuerpo funcione correctamente. Te puede parecer una locura, pero es que es así. Es más, para la mayoría de las personas, ya quitando ya a los niños, las 8 horas es la, perfección para que nuestro cuerpo pueda recuperarse. Y si duermes menos de eso, al final te vas a sentir somnoliento en algún punto del día. Si duermes más de eso, o sea, vas a como sentirte extrañamente lento. Yo siempre lo digo y alguna vez lo hemos comentado José y yo aquí en la radio, los extremos no son buenos. Ni dormir poco, ni dormir mucho. Necesitas las horas adecuadas para tu cuerpo para poder recomponerte. Y yo voy a haceros una pregunta. ¿Cómo saber si estás durmiendo lo suficiente? Os voy a hacer una prueba rápida. A ver qué pensáis. ¿Necesitas despertador para despertarte por la mañana? Piénsalo, ¿vale? Y vete pensando en las respuestas. ¿Te sientes somnoliento, por ejemplo, mientras conduces distancias cortas o mientras esperas en semáforo? ¿Te quedas sin energía en la mitad del día? ¿Eres alguien que de repente te sientes irritable y agitado, ¿vale? O sea, en cualquier situación minúscula del día a día. ¿Tienes el sueño ligero y te despiertas fácilmente con cualquier ruido? Y mi última pregunta. ¿Eres incapaz de sacar de tu mente preocupaciones persistentes? Son las 6 preguntas que te hago. Piénsalas detenidamente. Porque si has respondido sí a alguna de estas preguntas, probablemente estás falto de sueño. Si aún no estás seguro, intenta sentarte en una silla cómoda en una habitación a media luz durante 5 minutos. Si no puedes hacerlo sin quedarte dormido, que sepas que es una señal de que necesitas más horas de sueño. Así que ya sabéis, es un test súper rápido y si necesitáis las preguntas no tenéis más que escribirnos, que yo respondo las preguntas que, las reenvío, las preguntas que os acabo de hacer para que vosotros mismos os hagáis el cuestionario de saber, oye, ¿estoy durmiendo lo suficiente? Luego puedes decir, bueno, Jessica, hay diferentes etapas del sueño. Hay veces que duermes más profundo, luego hay, ¿no?, que se dice la fase REM, y luego hay una parte en la que estás más como espabilado. Yo tengo que decir que vamos a hablar de eso ahora, de las etapas del sueño. Y soy una persona que yo siempre digo, tengo un sueño muy ligero. Y eso es un problema. Pasa una mosca y yo ya tengo los ojos abiertos. Alguien dice lo que sea, 2 habitaciones más al lado y yo me entero. Pero no me pasa durante todo el sueño. Siempre lo he dicho, yo durante las 2-3 primeras horas que me he dormido, en ese rato, a no ser de que caiga una bomba, yo no me entero. Pero a partir de esa hora, oye, pues sí, al final con cualquier ruidito me acabo espabilando. Pero porque tenemos diferentes etapas del sueño. Porque lo que importa no es solamente lo que vaya a durar tu sueño, sino también esa profundidad del sueño y el número de ciclos por lo que acabas pasando. Un sueño normal, ¿no?, de alguien que lo esté haciendo bien, alguien que esté durmiendo bien, se produce en ciclos y la mayoría de las personas experimentan de 5 a 6 ciclos de sueños durante una noche normal. Puedo decir que cada ciclo dura de 60 a 90 minutos y tiene 2 partes. La primera parte se divide en 4 etapas, siendo las 3 y 4 la primera más descansada del sueño, que es lo que yo os estoy diciendo. O sea, las 3 primeras horas yo, por ejemplo, en mi caso, duermo fenomenal. Que si me despierto puedo irme a picar a la mina tranquilamente, que estoy espabiladísima. Pero a partir de ahí, como que ya enseguida me espabilo. Y no es porque no necesite dormir más, sino porque el sueño, ¿no?, el descanso en nuestro cuerpo tiene diferentes etapas. La segunda parte del ciclo es la fase de movimiento rápido de los ojos, ¿vale? Que eso es lo que llamamos la fase REM, que es cuando estás soñando. Normalmente, durante el primer ciclo, de esos 90 minutos, se pasan solamente unos cuantos minutos de sueño REM. Pero cada ciclo sucesivo de 90 minutos se pasa menos tiempo en la primera parte del ciclo y más tiempo en la segunda, de modo de que antes de despertarte en la mañana estás en ese sueño REM que ocupa una parte importante de nuestro ciclo. Yo no sé si os ha pasado, es que a mí me pasa 1.000.000 de veces, que de repente cuando me despierto digo, yo sé que he estado soñando. A veces me acuerdo de lo que he estado soñando y otras veces no. ¿Y por qué? Porque estamos ya en esa segunda parte del ciclo en la que el sueño es un poquito más ligero y nuestro cerebro ya dice, bueno, yo ya he descansado, vamos a soñar. Aunque el 25% de nuestros sueños se producen en el sueño no REM, es más probable que lo que recuerdes y lo que tengas más vívido sean esos sueños que te despiertan durante la etapa REM, porque es cuando estamos un poco más descansados.
Hay algo que me ha llamado bastante la atención cuando he estado haciendo este estudio, y es que el dormir y los sueños juegan un importante papel en nuestra salud mental. El sueño REM es responsable de la consolidación de nuestra memoria, y durante las horas de sueño nuestros cerebros toman diferentes recuerdos y examinan cuán bien encajan o no encajan. Los sueños sirven para sacar misteriosas imágenes, ¿no?, de nuestro subconsciente, y lo lleva a la conciencia, donde podemos tenerlos delante de nosotros, examinarlos, diseccionarlos y obtener algún significado de ellos. Muchas veces no tienen nada que ver, pero sí es verdad que hemos visto en la Biblia 1.000.000 de veces cómo el Señor habla a los siervos, a sus hijos, a través de sueños. Esa es una parte. Pero luego también está que nuestro cuerpo saca diferentes actividades del día o preocupaciones y las plasma en sueños que a veces son rarísimos, y te paras a pensar y dices, Dios mío, ¿de dónde he sacado esto? Bueno, pues porque el cerebro ha encontrado ciertas cosas escondidas en esos cajones de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y dice, vamos a examinar de dónde viene esto. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando intenta hacer un collage para intentar averiguar qué significa cada parte, acaban apareciendo esos sueños extrañísimos de los que luego dices, madre mía, si te cuento lo que he soñado tan raro. Pero que sepáis que esas imágenes a menudo, no siempre, reflejan asuntos que tenemos que abordar a fin de estar totalmente sanos. Hay muchos ejemplos bíblicos, como ya os he dicho, ¿no?, del modo en el que Dios ha utilizado sueños para que personas fueran conscientes de importantes asuntos para el mundo o para ellos, y para ayudarlos a preparar soluciones a diferentes desafíos que van a venir. Tengo que decir que hoy en día los sueños pueden tener el mismo propósito para nosotros si vienen del Señor. Nos conectan con nuestra inteligencia interior, ¿no?, con lo que realmente a veces escondemos, que ni siquiera nosotros mismos sabemos que está ahí, y que son imágenes que tienen la capacidad de producir muchas veces bienestar y sanidad. Así que, ¿cómo tienes la cantidad correcta de sueño? Y para obtener, hemos hablado de si ahora, el tema de hoy, de si estamos durmiendo bien o no, pero es que el lunes siguiente vamos a hablar de cómo obtener la cantidad correcta de sueño. Y antes de irme, voy a hablaros de dos cosas. Una, el sueño interrumpido. Las personas de mediana edad y ancianas que conozcáis seguramente, tienden a pasar menos tiempo en sueños más profundos que las personas jóvenes. Los ancianos generalmente segregan menos cantidades de ciertos productos químicos que regulan el ciclo del sueño. Tanto la producción de la melatonina como la de la hormona del crecimiento acaba disminuyendo con la edad, que eso es algo que ya lo sabemos. Y para las personas ancianas el sueño se vuelve más ligero, fragmentado y variable en duración. Así que los ancianos, por ejemplo, ellos sí se despiertan con más frecuencia que los adultos, pero porque al final las acciones químicas de nuestro cuerpo van cambiando. Y te voy a contar un ¿sabías qué? ¿Sabías que al dormir menos aumentan probabilidades en nosotros de sufrir un ataque al corazón, un derrame, diabetes, aumento de peso y envejecimiento prematuro? Bueno, si no lo sabías, te lo dejo ahí. Eso para que la próxima vez que vayas a ir a la cama digas, mínimo 8 horas, tengo que dormir 8 horas y tengo que apagar los móviles, apago los móviles, quito las luces que hay a mi alrededor, el sonido para poder dormir lo que necesito. Así que os voy a dejar con esto. Puntos para meditar, como siempre hacemos cuando terminamos la sección. Nosotros lo que tenemos que intentar, y vamos a pasar a la acción, a llevarlo a cabo. Por ejemplo, esta semana nos vamos a poner las pilas, ¿vale? Y vamos a tomar la nota del patrón de sueño que estamos utilizando cada día, a diario. Y una vez que haya pasado la semana, si ves que más o menos has podido dormir bien y te levantas descansado, de verdad, te mereces un premio. Porque eso significa que lo estás haciendo correctamente y tu cuerpo puede funcionar al 100%. Si vemos que una vez que ha pasado esta semana hemos apuntado las cosas y hemos visto que no hemos descansado lo suficiente, pues vamos a ponernos las pilas y vamos a intentar que aquello que nos molesta, ¿vale?, pues vamos a ponerlo delante del Señor si es algo que nosotros no logramos quitar de en medio, si no es algo físico, pues como por ejemplo, oye, es que a mí me gusta estar viendo la tele esta tarde, o oye, es que el móvil, o oye, es que mira, es que tenía un examen, lo he dejado para último momento y voy a tirarme hasta las tantas estudiando. Si no es algo que nosotros físicamente podamos arreglar, creo que hay momentos en los que tendremos que pasar delante del Señor y decir, mira, Señor, yo no puedo con esta situación,
necesito un descanso correcto para poder funcionar bien en el día a día y dar lo mejor de mí, ayúdame. Y si queréis y si os apetece, oye, tengo un pequeño esquema, ¿vale? Pues de 7 días para apuntar este tipo de cosas y ver realmente, si no estás descansado, dónde estamos fallando o qué es lo que está molestando a nuestro cuerpo para descansar. Si lo quieres, yo te paso el esquema. Y sin más, la semana que viene, si tenéis alguna duda, si queréis saber algo, ir mandándonos preguntas, que la semana que viene, tanto José como yo, pues vamos a ir explicándolas. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Has escuchado los consejos saludables con Jessica en esta mañana de lunes. ¿Qué título, Jessica, podríamos poner a este espacio? ¿Realmente dormimos lo que necesitamos? Ahí está la pregunta. Si queréis este espacio, poneros en contacto con nosotros, 607-824-824. Volvemos, Jessica, contigo a las 12:15 con Orígenes. Aquí estaremos sin falta. En unos minutos llega la tertulia. Alejandro Salcedo, Carlos Reitz nos esperan. La tertulia te la ofrece Solidaria TV. La podrás encontrar en la página web, en Facebook, también en YouTube, a partir de las 4 de la tarde. Nosotros la repondremos esta noche a las 9. A las 12 volvemos. Volveremos con las noticias. Estará con nosotros Mario Picazo con la previsión del tiempo. Tendremos a Daniel Baluja en Saler y Candil. Tenemos integración familiar. Tendremos las últimas novedades en música cristiana. Tenemos reflexión sobre personajes bíblicos. Tenemos un buen programa. Acompáñanos hasta las 2 del mediodía. En unos minutos llega la tertulia, no te vayas.